Bueno, muchachos, en este video vamos a estar haciendo un debate sano, un debate que va a terminar a golpes, muchachos. No mentiras. Pero vamos a estar hablando acerca de diferentes posturas políticas. Alguien apoyando a Petro, alguien apoyando a Rodolfo. Así que... Bueno, la idea es que nosotros generemos un debate acá, como le dijo Renji, sano, en donde él va a hablar y yo voy a objetar acerca de por qué él debe de votar, por qué él cree que debe de votar por Rodolfo y por qué yo creo que debemos de votar por Petro. Y cada uno después de decir eso va a poder objetar la opinión del otro. ¿Listo? Entonces, Listo. piedra, papel o tijera, ¿quién empieza? Hágale, pues, a ver. Listo. ¿Preparado? Sí, preparado. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Listo. Empiezas. ¿Por qué Renji cree que Rodolfo podría ser nuestro próximo presidente? ¿Qué es lo que te gusta de Rodolfo? Bueno, hay un tema de en general lo que ha pasado con la izquierda, por lo menos en España. La historia tiende a repetirse. Si queremos aprender un poco acerca del futuro, hay que ver un poco hacia la historia. Entonces, viendo un poco lo que ha estado pasando, por ejemplo, en España ocurrió una fuga de capitales. Empresas como Google, grandes, se fueron, migraron cuando empezaron a subir mucho los impuestos. Cuando empezaron a subir los impuestos demasiado también, por ejemplo, los youtubers. El impuesto a sociedades estaba más o menos al 50%. En Andorra estaba al 8%. Entonces, migraron, se fueron prácticamente del país. Y así ha ocurrido con, pues... muchas economías de izquierda. Cuando te empiezan a subir mucho los impuestos a los grandes capitales, pues directamente las empresas se van. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Que hay más desempleo, que hay menos impuestos, por ende hay menos dinero que puede usar el gobierno y también tiende a haber pues, más conflictos económicos. Al final las grandes empresas son los que más generan empleo y los que más generan que la economía se termine movilizando. Entonces, una de las razones por las que me gustaría mucho más votar por Rodolfo es el hecho de que él es mucho más capitalista. Y en este sentido, lo que él quiere, por ejemplo, es una reducción del 19% del IVA al 10% del IVA, con lo cual dinamiza mucho más la economía. Lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump fue el hecho de que cuando él empezó a bajar más los impuestos, y aquí pasó una cosa súper loca, empezó a recolectar más impuestos. Porque la gente, como tenía ahora más dinero para gastar, se lo gastaba más y terminaba comprando más. Entonces, el ciclo de la economía funcionaba mucho mejor. Me gusta mucho la idea en general de que la economía se mueva mucho más. Personalmente soy empresario, entonces teniendo empleados, teniendo equipo, teniendo que pagar impuestos, ya te das cuenta de que el gobierno colombiano te quita por lo menos el 35% de tus ingresos en impuestos a la renta. Entonces, que llegue un candidato a decirte que te va a subir más los impuestos y que potencialmente te los puede subir entre un 50%, un 70%, pues es demasiado doloroso, ¿no? Es como si una persona normal se ganara 1.000.000 de pesos y el gobierno te quitara 700.000 pesos. O sea, yo creo que cualquier persona diría, ¿sabes qué? No quiero que me quiten ese dinero porque me lo he trabajado. Esa es, yo creo que una de las razones principales y más fuertes por las cuales voy a votar por Rodolfo, por el hecho de que no quiero que me suban más los impuestos y no quiero que las grandes empresas tengan que migrar del país. Porque al final es como, si tienes la oportunidad de establecerte en Colombia porque tienes una situación fiscal favorable, lo haces. Pero si te empiezan a chupar todo ese ingreso que estás generando y te lo empiezan a quitar en impuestos, pues tú vas a mirar las posibilidades de irte a otro país. Y literalmente es algo que está pasando en este momento personalmente de nosotros. Es ver la posibilidad de verdad valdría la pena invertir en bienes raíces en Colombia o mejor valdría la pena invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una economía mucho más estable. Porque a largo plazo, las economías también de izquierda lo que termina pasando es que siguen devaluando cada vez más la moneda como tal. Igual se ha estado devaluando, pero tienden a devaluarse mucho más. Y también un poco el tema de he estado hablando con algunos amigos de Venezuela, ¿sabes? Hay amigos de Venezuela, emprendedores. Vamos a ir al tema de Venezuela. Sí. Ese tema es muy interesante, pero... Listo, vamos a ir por partes vamos con eso, al tema de Venezuela. Bueno, uno, tú mencionaste, por ejemplo, yo voy a objetar algunas cosas, porque hablaste de varios temas, yo voy a objetar varias cosas. Uno, ¿tú piensas que el candidato presidencial o el presidente actual en Estados Unidos corresponde a un grupo más capitalista o pertenece más a un grupo más social, más izquierdista? Pues la situación en Estados Unidos Actualmente
sigue siendo una sociedad mayoritariamente capitalista. Mayoritariamente capitalista, lo que ocurre en Colombia, que somos muy conservadores todavía, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones y siendo Biden un poco más inclinado hacia los ideales de izquierda y les está yendo bien. De hecho, lo que es Estados Unidos y Nueva Zelanda en este momento están llevando un gobierno muy de izquierda y no les está yendo mal. Entonces, digamos que el panorama no solamente es como que 100% a la regla, sino también es el manejo de cómo un candidato con 100% de su sensatez, de su conocimiento, de cómo manejar la economía, las finanzas, puede hacer que funcione o no. El tema de las empresas, ¿qué sucede? ¿Yo qué opino? Y también te lo voy a objetar. Supongamos, empresas empiezan a ir de Colombia, ¿cierto? Empresas se empiezan a ir de Colombia. ¿Tú crees que con la habilidad del colombiano, que el colombiano ha podido emprender en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo, y tenemos fama de que los colombianos hemos llevado nuestros negocios a todas las partes del mundo? ¿Tú crees que una empresa, si se va de Colombia, no le dejaría la puerta abierta para que otra empresa entre ahí? Yo creo que sí. Yo Es creo que posible, mediano a ¿verdad? largo plazo puede darse. Segundo o tercero ya, siento que yo siendo apoyando a Petro, siento que en 4 años no se va a volver el país en un caos teniendo un modelo de gobierno diferente al que hemos visto toda la vida, ¿sí? Entonces, digamos que todos los modelos de izquierda que han fracasado es porque año tras año, tras año, tras año, nosotros estamos pidiendo un solo periodo y es un solo periodo de gracia que va a tener Gustavo Petro, en el que si no demuestra en sus 4 años, yo no sigo votando por Petro. Si él en estos 4 años no demuestra lo que es, de lo que está hecho y de lo que realmente habla, a Petro se le va todo el mundo. Créeme que a Petro se le va todo el mundo. Entonces, bueno, ahí ya he objetado como muchas de las cosas que tú dijiste. Ahora, ¿yo por qué votaría por Gustavo Petro? En este momento necesitamos un apoyo social. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy práctico. ¿En cuánto está montar en metro actualmente en Medellín? ¿Cuánto cuesta montar en metro actualmente en Medellín? Nada más la tarjeta de acceso cuesta 6.000 pesos, que la debes de comprar, ya no te la dan, que tú vas, la depositas y si tiene un pasaje, antes se retornaba, ya te la cobran. Son 6.000 pesos. Y está como no me acuerdo, como 2.500 2.500 cada pasaje. cada pasaje. Cada pasaje. Sí, entonces, mira que estamos hablando de que una persona para poder montar en metro por primera vez tiene que gastarse aproximadamente 8.500 pesos. Nada más para un solo trayecto. Para devolverse serían 11.000 pesos. ¿Sí? Creo que no es justo con la gente hacer eso. No es justo. Mira que, por ejemplo, uno de los proyectos que tenía Petro en Bogotá y que implementó fue el de las horas Valle, de que la gente pudiera acceder en como 2 horas, donde no había tanto tráfico, en una tarifa menor. Entonces, yo siento que es también momento de devolverle a las personas, de darle más garantías de trabajo, de no hacer como estaba proponiendo Federico, el trabajo por horas, de ponernos un poquito más de parte de los empresarios, de los empleados, perdón, de los empresarios también, porque habemos empresarios pequeños que estamos queriendo salir adelante con emprendimientos, pero no somos todavía ni sustentables ni sostenibles. Entonces todavía necesitamos ese apoyo. Y yo estoy de acuerdo en una cosa contigo, Renji, es en el tema de los impuestos, ¿sí? Es, como te lo digo, es muy vergonzoso que el Estado te esté quitando tantísima plata y nos metan impuestos hasta en la sopa. Mira, yo trabajaba con una clienta
que ella vendía ropa de Chain. ¿Sabes cuál es la tienda? Chain. Es una tienda china que vende ropa muy buena, de muy buena, no sé la calidad, pero es muy bonita, ¿sí? Y ella le permitía poder vender esa ropa porque el arancel de menos de 200.000 pesos no te lo cobraban. Cuando el gobierno se dio cuenta de que estaba entrando mucha importación menor a 200.000 pesos, le puso impuesto. Entonces, no, pues, o sea, yo, de hecho, si algo estamos en contra es de el robo del Estado hacia empresarios, empleados, trabajadores, todo. Listo. Esa es mi razón de por qué votar por Petro. Ok, 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 ok. Ven, yo quiero objetar un poco esa parte en la parte principalmente del metro, ¿sabes? Sí, Porque yo creo que termina siendo costoso cuando lo usas todos los días y cuando lo necesitas y bueno, dependiendo de los ingresos también. Pero hay un tema ahí y es, y yo creo que hago mucho la analogía con la historia de un amigo. A él le llegó una herencia una vez y creo que a muchos colombianos les ha pasado, de hecho a algunos miembros de mi familia les pasó. Te llega un dinero de mucha cantidad, te llega así como de golpe, y el hecho de no saber administrarlo hace que lo pierdas rápidamente. Una de las cosas que a mí me da miedo un poco con las ideas de Petro es el hecho de que él quiere regalar muchas cosas y eso ok. está súper bien, eso está genial. Es como, ok, si me vas a regalar dinero, ayúdame, regálame dinero, porque pues genial, ¿no? Ahora, ¿cuál es Voy el a punto objetar esa parte. de todo este tipo de cosas? ¿Cómo podemos llegar a un modelo en que sea sostenible? Porque si, por ejemplo, lo que pasa con el tema de los impuestos, si las empresas son las que están pagando la mayor cantidad de impuestos y es la principal fuente de ingresos del gobierno para poder sostenerse, y tú le subes los impuestos y estas empresas se van, pues ya no tienes ingresos como tal. Entonces, esas políticas en donde voy a quitarle a los más ricos para poder darle a los más pobres, tiene el gran inconveniente de que los ricos se pueden ir. O sea, directamente, y eso es algo muy difícil de decir, pero es prácticamente la realidad. Los grandes millonarios, los grandes capitales, literalmente pueden irse. Hay empresas gigantes en Colombia que, por ejemplo, son del sector productivo y que son tierras y todo ese tipo de cosas y que posiblemente sea más complicado que se vayan. Pero, por ejemplo, nuestra empresa del sector servicios. Una empresa del sector servicios funciona bien en Colombia. Estuvimos trabajando en Perú, se puede trabajar bien en México, se puede trabajar bien en Estados Unidos, se puede trabajar bien en España, prácticamente en cualquier lugar. Ok. Y tienes la posibilidad de tener cuentas bancarias en lugares como por ejemplo en Estonia, puedes tener cuentas bancarias en Irlanda, puedes tener cuentas bancarias en Estados Unidos o cuentas bancarias en Colombia y operar prácticamente desde cualquier país y atenerte a múltiples leyes fiscales, ¿no? Entonces, en este caso, las empresas se van, los impuestos prácticamente se recolectan menos, hay menos empleos en el país porque hay menos incentivos para crear más empleo y por ende no se vuelve un modelo sostenible. Entonces, claro, sería genial que el metro fuera gratis, que nos regalaran muchas cosas, que nos dieran un ingreso solidario todos los meses para poder vivir, pero ¿en base a qué se va a sostener eso? Entonces, más me suena esa parte y colocaba la analogía, por ejemplo, de la herencia es porque como que te llega mucho dinero de golpe, si no lo sabes administrar, pues se va. Petro si llega a ganar es una analogía un poco similar en el sentido de va a tener muchos recursos para poder administrar, él va a decidir qué es lo que va a hacer con ese tipo de recursos. Es muy probable que los primeros años sean muy buenos, literalmente, porque es como que tienes mucho dinero, lo repartes por aquí, lo repartes por allá, lo usas para hacer ese tipo de obras. Pero ¿cómo haces para que ese dinero siga ahí a lo largo de los próximos años? Durante los próximos 5 años, 10 años, 20 años, y que prácticamente la economía pueda ser sustentable en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, un poco por eso el hecho de regalar cosas está bien, pero hay que ver cómo poder sostenerla en el mediano o largo plazo. Listo, listo. Voy a objetar esa objeción. Y de ahí pasamos a un poco más directo este debate en donde por qué no votar por el otro candidato. Listo, te voy a objetar dos cosas. Y es el tema de los subsidios, ¿cierto? Nosotros en Colombia hemos tenido subsidios que se han dado. Y es, por ejemplo, Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Y estos han sido Por Uribe. subsidios que hemos tenido en el Estado. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos si estos subsidios se han dado? ¿Sí? De hecho, yo cuando vivía en el Chocó, mi papá era el que pagaba esos subsidios
y yo veía cómo esos subsidios a madres solteras, cabezas de familia con niños en la primera infancia, les daba para comprar su uniforme, sus útiles escolares a sus hijos. Veía cómo esas mismas madres tenían esos días para poder comprar arroz, para poder comprar todo. Acuérdate que yo soy del Chocó y yo conozco gente, o sea, yo he vivido dentro de la pobreza y sé cómo la gente le toca a veces, he visto como en el Chocó, o sea, si acá en la ciudad es drástico, en el Chocó créeme que es más, donde gente muy allegada a nosotros vivía con 5.000 pesos semanales, en donde miraban a ver el arroz cómo lo podían rendir. Y cuando les llegaban estos subsidios a estas personas, esto para ellos era una bendición y se movía la economía en el mismo pueblo a partir de esos subsidios que sí los hemos tenido y sí se pueden dar. Ahora, Petro está hablando de que necesita 50 billones de pesos en una reforma tributaria para terminar de llevar a cabo esto. Sí, entonces tú dices que, por ejemplo, hay una administración que de pronto Petro no va a poder llevar con este tema de las regalías, ¿sí? Que de pronto se va a desfalcar y todo eso. Bueno, uno es que un plan de gobierno que él tiene para esa sustentación de la economía es empezar a dejar de depender de los carbones, del carbón y del petróleo en una transición de 12 a 14 años, de 12 a 14 años. Es decir, no es que Petro se montó ahorita en agosto e inmediatamente no más explotación de petróleo, sino que vamos a hacer una transición energética en donde vamos a empezar a pasarnos de energías como el combustible a energías limpias. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con paneles solares que se van a poner en los lugares donde más sol hace, que es en Sincelejo, en todas estas zonas de la costa donde se pueden poner paneles solares y empezar a tener mejores energías limpias. ¿Listo? Entonces, de ahí va mucha parte de cómo organizarnos en nuestra economía. Segundo, el tema de dejar de explotar el petróleo nos va a permitir a nosotros volver a cultivar en vez de sacar y explotar esas tierras para después dejarlas infértiles, mejor las vamos a aprovechar, vamos a cuidarnos y esto es otra cosa, esto es un punto muy importante y es empezar a cuidarnos de importaciones que se están haciendo innecesarias en este momento en Colombia. Importaciones innecesarias en este momento en Colombia, ¿cuáles son? Maíz para las gallinas, maíz para las gallinas. Importación innecesaria. Insumos agrícolas, que puso insustentable el cultivo de café, de papa, ¿sí? de todos nuestros principales cosechas, ¿cierto? Entonces, digamos que Petro sí tiene claro cómo administrar el dinero y lo ha dicho y lo dice con números, lo dice con estadísticas. Él va a necesitar en este momento para su plan de gobierno una reforma tributaria de 50 billones de pesos que ya sabe de dónde va a salir, ¿sí? De los impuestos. De los impuestos, pero ojo, a las empresas y a las empresas que ganen o sea, que tengan un capital demasiado alto, ¿sí? O sea, ni te va a tocar a ti, ni me va a tocar a mí. ¿Sabes? Mi papá tiene una empresa que sigue siendo pequeña empresa, tiene como 5 empleados. Ok. Anualmente él paga, y que creo que no es ni anual, creo que es como trimestral o algo así. Pero el caso es que termina pagando como 100 millones de pesos al Estado en solamente impuestos. 100 millones de pesos. Ok. Y de repente llega alguien y te dice, no, es que ahora vas a tener que pagar 200 millones. Pero como, bueno, espérate. De golpe. A una pequeña empresa. Pregunta, ¿por qué tú dices que a las empresas medianas les va a tocar esa alza de los impuestos? Mira, el impuesto a la renta en este momento es 35% aproximadamente. También tienes que entregar el IVA, tienes que hacer retenciones de fuente, tienes que hacer distintas situaciones. Ahora, en general,
si suben los impuestos, pues nos afectan a todos. Y afectan a cualquier persona que gane más de 50 millones de pesos con su empresa. Y eso puede ser literalmente el restaurante donde uno compra los pollos, el restaurante donde uno va a almorzar, el restaurante donde uno lleva a la familia, empresas, que más de 50 millones de pesos al año facturan, ¿sí? Si vendes un producto de unos 10.000, 15.000 pesos, Yo lo no vendes tengo la todos los cifra días. clara, pero yo creo que es más de esa facturación. Creo que Yo son pago renta después de 50 millones de pesos. Sí, de hecho, todos los colombianos estamos llamados a declarar después de un ingreso de 50. Sí. Está bien, está bien. Bueno, listo. Ahora, algo que pasó en Perú, Sí. que me pareció muy, muy interesante. Cuando Pedro Castillo ganó, antes de que Pedro Castillo ganara, se empezaron a mover muchos capitales en Perú. Y lo que pasó fue que los grandes capitales se empezaron a ir, ¿sabes? Entonces, algo que me da mucho miedo de que Petro llegue a ganar es que empiece a ocurrir lo mismo. Y entonces es muy loco el argumento que él tiene porque en el escenario ideal, en donde los capitales se quedan en Colombia, el modelo funciona. Pero en donde los capitales sienten que están en peligro, los capitales simplemente se van. Y lo hemos visto incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos los capitales se van, se han ido capitales de Estados Unidos, se han ido a Irlanda. Entonces ya no les puedes cobrar impuestos, por ejemplo, a estas grandes empresas porque se van, porque migran. Entonces ahí el modelo empieza a flaquecer. Entonces, yo siento que Petro quiere y tiene un discurso muy enfocado a las personas del común. Y creo que le falta llegar a los empresarios, que al final, es que es muy loco, porque un empresario, por ejemplo, tiene la capacidad de crear una empresa de 50 personas, 100 personas, 500 personas, 1000 personas, y al final ese empresario mueve mucho la economía. Incluso un restaurante que emplea 10, 20 personas, ya es una persona que mueve bastante más la economía. Y si empiezas a atacarlos a ellos, ellos mismos también son los que más rápido se van. Tengo algunos amigos de Venezuela que han migrado, por lo menos aquí a Medellín, y tú hablas con ellos, ¿sabes? Y te dan ese argumento de, oye, no conviene, ¿sabes? Realmente no conviene. Ellos han visto parte de cosas similares con nuestro país amigo. Ahora, no significa que de la noche a la mañana nos vamos a convertir en una economía similar a la de Venezuela, porque ha habido demasiados errores y varias cosas por aprender, pero pues le creo a la historia, ¿sabes? Creo que la historia tiende a repetirse y si hay señales similares, eso nos permite adelantarnos al final a los hechos. Bueno, listo. Vamos con varias cosas. Rengi, pregunta. ¿Tú crees que en este momento la economía en Colombia está bien? O sea, ¿está sustentable? ¿Está en un punto bueno la economía en Colombia? Como yo la veo la economía en este momento, es posible crear empresa como está en este momento, ¿sabes? Es ¿Pero posible. está bien la economía en este momento actualmente en el país? No sé qué tanto en las distintas departamentos del país, porque cada departamento tiene una economía diferente. Si hablamos, por ejemplo, de las economías en Medellín o las economías de Antioquia, van a ser una completamente diferente del Cauca, de donde yo vengo. Sí. Ahí diferente a la de Cali. Entonces, lo que yo veo en este momento es que como se está protegiendo la propiedad privada, es lo que, digamos, aquí más me asusta de Petro, que no proteja la propiedad privada y te empieza a quitar muchos impuestos o que incluso te llegue a impedir, por ejemplo, seguir invirtiendo o demás situaciones, seguir creciendo como empresario. Pero en general yo veo que la situación en este momento está bien. De hecho, en este momento nosotros aplicamos para un subsidio de empleo joven en donde a las personas que creamos empleo para menores de 27, 28 años nos dan un subsidio del 25% del salario del empleado. Ok. Entonces, hay subsidios para crear empleos en ese momento. La propiedad privada está bien en ese momento. Puedes crear una empresa y sabes que pues estás bien, o sea, que puedes crearla, puedes sostenerla a lo largo de los años y no corre riesgo tu capital. Entonces, de momento, yo la veo bien en ese aspecto. Que hay cosas que pueden estar bien, cosas que pueden estar mal, pero en ese aspecto la veo bien. Listo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un análisis si la economía, aunque sea de las personas del común, está bien. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En cuánto está el mínimo en este momento? 1 millón. Está en 1 millón. Listo. 1 millón. ¿Cuánto puede estar costando el arriendo en una casa acá en Medellín? De hecho, dependiendo del sector,
varía mucho, ¿no? Sí. Porque hay sectores donde puede costar literalmente 500.000 pesos. Un sector medio podría estar en los 900.000, millón de pesos. 500.000. Trabajemos con ese de 500.000. Y definámoslo. Puede ser que una pieza. Sí, una sola pieza. O un apartamento una pieza, chiquito, una habitación. donde tenga su cocina, una cocinita chiquita, un patiecito y el baño. En eso se puede llegar hipotéticamente, porque no lo conocemos, en 500.000. Y Pero tampoco... hay lugares, ¿sabes? Hay lugares. No son los mejores, pero... Y tampoco, exacto, sería en un buen sector. O sea, ni siquiera sería como en un sector mediano. ¿Sabes? Que una clase media podría estar alrededor del 1.000.000. Sí, en una clase media podríamos llegar a conseguir arriendos desde 900.000. Desde 900.000 a 1.200.000. Esto ya sería algo medio. Algo medio. Algo de 500.000 sería algo en un barrio peligroso. De difícil entrada, ¿cierto? Listo. Entonces, supongamos que esta persona decide irse. Ahora, hay gangazos, por ejemplo, aquí en Medellín he llegado a escuchar en Santa Elena, ¿sabes? Como gangazos de, por ejemplo, una casa por 600.000 pesos. Tengo un amigo que se fue a vivir por allá. Entonces, a ver, hay cosas económicas en lugares no tan lindos y hay cosas económicas en lugares lindos, ¿sabes? Santa de pronto Elena. Un poco alejados, pero es muy lindos. alejado, listo. Lo bueno de ir a Santa Elena es que no pagarías peaje. De vivir en Santa Elena, a diferencia de Río Negro, es que en Río Negro sí pagarías un peaje que está carísimo, que cuesta 18.000 pesos el peaje a Río Negro. Entonces en Santa Elena no. Supongamos, esta persona o vive en Santa Elena pagando 600.000 o vive en un barrio muy peligroso acá en Medellín pagando 500.000, listo. Le quedarían otros 500.000 pesos. ¿Sí? Le quedarían otros 500.000 pesos. Ahora, ¿qué le hace falta a esta persona? Descontar transporte, que ya vimos que también está carísimo. ¿Cuánto se le puede ir en transporte mensual? Por ejemplo, a ver, una persona mensual que todos los días vaya en metro al trabajo, sí, coloquémosle, se gastaría alrededor de 150.000 pesos. 150.000. Sería 5.000 pesos diarios, 2.500 de ida, 2.500 de vuelta. En 10 días serían 50.000, en 30 días. Ahora, estamos contando 30 días de transporte, ¿no? Serían 150.000 pesos. 150.000. Que porque también salió los fines de semana. Bueno, y listo. Algún taxi. Sí, no sé, 150.000, listo. Quedaríamos entonces con 350.000 pesos. 350.000. Sí. Ahora.